Os saludo. La izquierda, toda ella, alardea obsesiva y monomaníacamente de que ella es la enemiga número uno, la enemiga sustancial del franquismo. Hay un refrán que dice: dime de qué presumes y te diré de qué careces. Y aquí nos encontramos con una inmensa mentira que usa la izquierda para legitimarse ante las clases populares. En realidad, es sabido que quien salvó al régimen franquista de la crisis en que él cae a partir de los años finales del año 60 es la izquierda, y gracias a la izquierda el franquismo se ha perpetuado, ha continuado y no ha padecido ninguna de las castigos, de las restricciones que era necesario para acabar con él, como si sucedió después de 1955 en Alemania, con el Tribunal de Nuremberg, en Francia con los juicios a fascistas de todo tipo y colaboracionistas que llevaron al paredón a 10.000 personas, en Italia y en otros países. Aquí, sin embargo, no sucedió nada de eso, y entonces podemos decir que la izquierda fue la salvadora del franquismo. Gracias a ella, el franquismo superó el gran momento de crisis y debilidad que conoce a partir de los años 1965-68 y permanece. Entonces, tenemos que decir que el franquismo y la izquierda se combinaron, se aliaron en la transición para repartirse el país, convirtieron el país en un botín, una parte para ti, otra parte para mí. Y de ahí ha resultado la sociedad actual, que es la derivada de la transición. Una sociedad en todo semifascista, ni siquiera parlamentarista, por supuesto jamás democrática, que está hecha a trocitos, un poquito por los franquistas actualizados y renovados, y otro muchito por los, por la izquierda, que es siempre fascista, neofalangista, neonazi, sobre todo estalinista. Vamos a ver cómo sucedieron los acontecimientos y el porqué, y vamos a intentar denunciar que todos los fascismos de derecha o de izquierda son lo mismo, porque lo dice el refrán también: Dios los cría y ellos se juntan. Ahora mismo están con el asunto del traslado de los restos de Franco, que es una operación demagógica para ocultar que ellos protegieron el 100% del aparato del franquismo, impidieron que se demandara explicaciones a quienes habían enriquecido con el régimen de Franco, empezando por la propia familia del fascista Franco, y ahora resulta que todo consiste en si trasladamos los restos o hacemos alguna cosita verbal, alguna punzadita verbal que tiene como objetivo evitar que la gente joven entienda que la izquierda es la salvadora del fascismo, porque ella misma es fascismo. Los antecedentes de esto, pues está claro: el marxismo es un totalitarismo, un estatismo de naturaleza procapitalista. ¿Por qué? Pues primero, porque no concibe la noción de libertad, ni individual ni colectiva. En segundo lugar, porque ni siquiera entiende y defiende la noción de individuo, mucho menos la de virtud cívica. Ya hemos dicho que tampoco la de virtud personal. En tercer lugar, porque desprecia la ética y los valores. Así pues, desprecia los elementos no estatales que gobiernan la vida de las sociedades. En cuarto lugar, porque lo que defiende es un hipercapitalismo en la forma de capitalismo de Estado, que es mucho peor que los capitalismos realmente existentes. Y en quinto lugar, porque se propone la aniquilación de la pequeña propiedad para concentrar todo en el gran capitalismo. Entonces, esto es los antecedentes. Pero luego aquí el PSOE es creado en 1879 y prácticamente todos los libros presentan la creación del PSOE como un hito en la historia del movimiento obrero. Pero hay que preguntarse, ¿qué tiene que ver el PSOE y la OGT con el movimiento obrero? Nada, nada. Es un hito de la construcción del Estado. Si la Guardia Civil se crea en 1844, el PSOE se crea en 1879. Poco después la OGT, o se crea la Legión la crea Franco, por cierto, en 1920. ¿Eso qué quiere decir? Porque estamos en un proceso de construcción del Estado, y es ahí donde hay que situar al PSOE y a todos los partidos llamados obreros, que son las estructuras con las cuales el Estado controla, manipula, dirige
y destruye al movimiento obrero. El movimiento obrero era potentísimo antes de la creación del PSOE y, sin embargo, en cuanto que el PSOE es creado, con sus actividades demagógicas, represivas, manipulativas, intervencionistas, de persecución de las personas y las colectividades revolucionarias, entonces lo que hace es decaer. Y ahora mismo encontramos una clase obrera que está pues domesticada. ¿Está domesticada por el consumo, como dice la clase media fascistoide? No, está domesticada por el control de los partidos supuestamente obreros, de la izquierda, del PSOE, de Izquierda Unida, de Podemos. Estos son los que la someten a un control, a un encuadramiento férreo de tipo corporativista fascista que hace que la clase obrera pues sea hoy un cero a la izquierda, por desgracia. Esto no va a ser siempre así y tenemos que trabajar para que el proletariado vuelva a ser un actor importante en la vida política, quizá no un actor fundamental, pero sí un actor de primera importancia. Si avanzamos un poquito en la historia, nos encontramos que hay el momento peor en el cual se desenmascara, aunque de una forma objetiva, porque subjetivamente no es así, la izquierda es en el periodo del Frente Popular, 1936 febrero, 1936 julio. Me refiero al periodo pacífico, sin guerra civil, del Frente Popular. Ahí la izquierda, en el gobierno, dirigido por el señor Manuel Azaña, un fascista impresionante, como ya dijo hace bastantes años Eleno Saña en un libro, en una semblanza sobre Manuel Azaña, un intolerante, un totalitario, un fanático, un represivo, un republicano de izquierdas, que él es, digamos, el presidente del Frente Popular. Pero todos los partidos de izquierda y los sindicatos, todos, incluido CNT, apoyan al gobierno del Frente Popular, cuya función número uno es la represión violenta de los movimientos obreros, populares y sobre todo campesinos de la primavera de 1936, y lo que hacen en esas circunstancias es mandar a la Guardia Civil, la Guardia de Asalto, los carabineros y también en el ejército a disparar contra todas las acciones obreras y campesinas de protesta. Entonces hacen cientos de muertos una y otra vez a diario y sobre todo miles y miles de detenidos que son llevados a los cuartelillos, a las comisarías, son ferozmente torturados por mandato, por órdenes de esta izquierda, sobre todo del PSOE, del Partido Comunista, que se goza y disfruta con esta matanza, con esta carnicería. Sí, ya sé que lo que he dicho es demagógico, pero cuando la demagogia de la izquierda es tan ilimitada, cuando su adhesión a la falsificación de la historia y la mentira es tan enorme, y cuando acuden a actos puramente demagógicos como andar manoseando restos de personas muertas hace 40 años, pues no queda más remedio de devolverles medida por medida. Entonces a su demagogia, pues permitidme que yo también me ocupe un poquito. Bueno, pues para lo que fue el Frente Popular, aquí está el texto, y esto es solo una parte pequeña. Ya están haciendo investigaciones que están poniendo en claro todavía más que fue aquello, la gran matanza de obreros y campesinos que hace la izquierda en el gobierno como Frente Popular. Y entonces esto pues es una verdad que no se puede negar. No se puede negar, ya lo habían hecho antes con el gobierno republicano socialista. La gran matanza del periodo republicano socialista es en enero de 1933, Casas Viejas. Pero Casas Viejas, que es un pueblo de Cádiz, donde allí matan a veintitantas personas, la Guardia de Asalto y la Guardia Civil por órdenes del gobierno republicano socialista, esto fue poquito al lado de lo que hace el Frente Popular. O sea, podemos llamarle el Frente Popular o la matanza de las clases populares a cargo de la izquierda. Entonces, pues de nuevo recomiendo el libro y también algunos vídeos muy interesantes que se han hecho sobre este vídeo que están. La transición del franquismo al actual parlamentarismo, que es un semifascismo, donde no se respeta la libertad de expresión de quienes disentimos, donde se nos persigue, donde no hay nada más que la posibilidad de escuchar a una voz, es algo parecido. El franquismo había entrado en crisis por la respuesta masiva y multitudinaria de rechazo, con niveles mayores o menores de conciencia de las clases populares, de las clases trabajadoras, y ya en 1965 pues el franquismo estaba en una situación difícil que se hacía más y más difícil a medida que pasaban los días. Estaban los jóvenes, estaba la juventud obrera, la juventud estudiantil,
estaban también los trabajadores de todas las edades, los barrios populares y también lo que entonces se llamaba las nacionalidades oprimidas, que eran Cataluña y el País Vasco sobre todo. Entonces, pues el franquismo lo estaba ya pasando mal y algunos de sus jerarcas y prebostes comprendían que tenían que acudir a una maniobra política, una intervención política de altura que consistiera en buscar su aliado natural, que era quien las fuerzas de la izquierda, sobre todo el Partido Comunista, que es el antecedente de Podemos y de Izquierda Unida, pero también el PSOE, que les ayudaran a defenderse de la presión y el acoso de las clases populares y de la juventud. Esto se pone en marcha ya hacia el año 1965, con contactos secretos, hay que escribir esta historia, entre el Partido Comunista y los franquistas sobre todo, en los cuales se llega al acuerdo que en el momento adecuado pues el Partido Comunista salvaría a los franquistas de la ira popular, al Estado franquista, a cambio de recibir ¿el qué? Poder y dinero, dinero y poder, lo único que interesa a la izquierda, muchísimo dinero y muchísimo poder, como luego subrayaré. Las acciones que se hacían en tiempos del franquismo, los manuales de historia dicen que estaban dirigidas por el Partido Comunista. ¡Qué mentiras tan horribles! Que estos historiadores vendidos, mentira al 95%, eran espontáneas, no estaban dirigidas por nadie, ni ningún partido, ningún sindicato, eran acciones y luego se las adjudicaban a los comunistas, se las adjudicaba la locura propagandística informativa en el exterior, pero también en el interior el régimen franquista quería presentar todo lo que sucedía como obra del comunismo porque les interesaba magnificar el comunismo para que la opinión pública ingenua creyera que efectivamente había unos comunistas en la sombra, oculto, que lo movían. Todo esto es mentira y el Partido Comunista, si nos situamos en cuando la muerte de Franco, tenía una mínima presencia en el interior entre las clases populares, solamente tenía presencia entre las clases medias, porque las clases medias entre los estudiantes tienden al fascismo, bien al fascismo de derecha o bien al fascismo de izquierdas. Entonces había producido un proceso de fascistización hacia la izquierda de estas clases medias, de esta intelectualidad sobre todo, porque querían seguir manteniendo e incrementando su nivel de privilegios y de ingresos en la nueva situación postfranquista. La violencia del régimen detenía, torturaba, pero a menudo, mayoritariamente, muy mayoritariamente, a personas que no estaban organizadas en nada, personas que librábamos luchas muy enérgicas, muy valerosas, que poníamos toda la carne en el asador, y entonces hacia el año 1972-73, pues el régimen estaba ya en una situación extrema. Su base de masas era muy pequeña y al mismo tiempo pues la oposición popular era enorme. La idea de libertad campaba por todas partes y millones de personas querían una sociedad libre. Así pues, el Partido Comunista pues empieza sus maniobras para salvar al franquismo. ¿Por qué el Partido Comunista y no el PSOE? Porque el PSOE no era nada, no existía unos pequeños grupitos en Sevilla, insignificantes, sin ninguna presencia, sin ningún contacto con nada ni con nadie, y luego alguno en Bilbao también, y muy poquito, porque eran tan socialdemócratas, tan triperos, tan fascistas, que no se adecuaban a la épica de la lucha antifascista contra el franquismo. Ellos tenían miedo, estaban muertos de miedo literalmente, a pesar de que la embajada alemana les proporcionaba ingentes cantidades de dinero, la socialdemocracia alemana, entonces en el gobierno les mantenía. En 1974 ya la situación era desesperada del franquismo y entonces el Partido Comunista da un paso adelante y crea la Junta Democrática en el exilio, porque en el interior casi no tenía presencia, salvo entre la intelectualidad burguesa, y entonces pues deciden que hay que tender una mano al régimen franquista y hacer un pacto. Era el famoso Pacto por la Libertad, por el cual fascistas de derecha y fascistas de izquierda se repartirían el país y vivirían tan ricamente, que eso fue efectivamente lo que hicieron. La operación consistía en eso, y eso luego se concreta en el año 1977 en el Pacto Suárez, en nombre del Estado franquista, y el Pacto Carrillo, el pactista Carrillo, en nombre del fascismo de izquierdas, que ellos, acuerdan hacer la Constitución actual, que es una Constitución semifascista, pseudo-parlamentarista, porque no reúne las condiciones, no ya para ser democrática, que nunca ha sido ni lo puede ser, sino ni siquiera para ser parlamentarista. El parlamentarismo es otra cosa, y ahora veremos cómo se construye en Europa los regímenes parlamentaristas actuales, que son por procedimientos muy diferentes.
La tarea que se le propone a Carrillo es que ahogue por la acción demagógica, desintegradora, la lucha popular y también por la acción represiva. Luego veremos cómo los partidarios de la ruptura democrática, que querían crear un país homologable a los demás de Europa, haciendo realmente justicia con el régimen franquista, estos son verdaderamente triturados por el Partido Comunista, se les apalea, se les persigue, se les machaca, y también por el periódico del régimen franquista comunista, que es El País. Alguna gente dice, ¿cómo es posible esto? Porque se creen las bobaditas estas de los bloques y los sistemas. Ahora mismo, cuando estoy haciendo esta intervención oral, resulta que en un país europeo que se llama Italia hay un gobierno que está hecho por un partido que se llama la Liga Norte, que lo consideran todos de extrema derecha, y luego después el movimiento 5 estrellas, que se considera de extrema izquierda. Y entonces están en el gobierno la extrema derecha, la extrema izquierda, los fascistas de derecha y los fascistas de izquierda. Y ahí están y llevan ya más de un año y, bueno, pues no parece que tengan muchos conflictos internos entre ellos. Pero eso solo es la repetición de lo que aquí se hizo en la transición. Dentro de toda esta amalgama de gente que iba por ahí dando palizas a los rupturistas, es decir, a los que querían una ruptura democrática, como la que se había hecho en Alemania, o en Francia, o en Italia, o en otros países, cuando se había pedido responsabilidades jurídicas a los fascistas, a los colaboracionistas, a los nazis, pues aquí no, y entonces a los que pedían eso se apaleaba. Quiere decir que había, por lo tanto, tres posiciones. La posición de la alianza entre el fascismo de derecha y el fascismo de izquierda, que es la que triunfó, la posición de la ruptura democrática, que querían convertir a este país en similar a lo de otros países europeos, y luego la posición revolucionaria, que lo que había que hacer era ni un fascismo pactado derecha-izquierda, ni tampoco una ruptura que nos llevara a un régimen parlamentarista, que en definitiva, rupturista, por muy rupturista que sea, sigue siendo burgués, partitocrático, oligárquico y estatista. Y luego, pues nosotros, alguna gente, queríamos la revolución. Sí, la revolución. No teníamos mucha idea de cómo tenía eso que ser y cómo se comía la revolución, pero queríamos por lo menos guisarla e intentar presentarla a la opinión pública. Así pues, lo primero que se decide es no exigir responsabilidades políticas, jurídicas, económicas al régimen de Franco, todo el entramado del régimen de Franco, que era mucho más que el dictador. El dictador era una figura decorativa desde los años 50, lo que funcionaba era el aparato de poder, los aparatos de poder que estaban integrados por docenas de miles de personas que llevaron una vida deliciosa. Muchos de ellos eran simplemente los papás, las mamás, de quienes se meten en el Partido Comunista a ser fascistas de izquierda, y los que hoy están en Podemos también, pues es lo mismo, son los nietos de aquellos que fueron fascistas de derechas con Franco, luego unos fascistas de derechas con los movimientos continuistas del franquismo, o bien franquistas de izquierda, fascistas de izquierda con la extrema izquierda, y que hoy aparecen, pues aparecen como qué, pues como unos fachas amotinados porque quieren quedarse con toda la riqueza y todo el poder en este país. Les está saliendo mal la jugada, pero eso significa que la sana sabiduría popular les ha visto su verdadera catadura y les está tirando al contenedor de la basura. Aquí no se sigue, por lo tanto, el modelo francés que dirige el general de Gaulle, que no era ningún radical. El general de Gaulle exige que los colaboradores, los que habían colaborado con los nazis, los partidos fascistas franceses, sean llevados ante tribunales y sean juzgados. Y entonces, más o menos, en unos años, de 1944 a 1950, se fusila a unos 10.000. Se hace una depuración del aparato de Estado para que sea verdaderamente parlamentarista. Esto lo hace el general de Gaulle, con ayuda, a veces sí y otra de oposición, del Partido Comunista, que en realidad lo que él quería era un pacto con el general de Gaulle para repartirse el país. Pero el general de Gaulle no quiso pactar, o pactó a medias, o pactó solo parcialmente. Hubo ahí una serie de tiras y aflojas, pero realmente todos los que habían sido los fascistas de Denard era un personaje siniestro, un nazi horrible, que había matado a un montón de gente de la resistencia, entonces a estos se les fusiló. Y también, curiosamente, se exigió responsabilidades a quienes, aun no habiendo cogido una metralleta para matar a antifascistas, habían sido intelectuales. Entonces,
por autoría o coautoría intelectual se fusiló a bastantes. ¿Qué os parece esto? Yo me pregunto, el señor Juan Luis Cebrián, ¿cómo se le queda el cuerpo cuando oye esto? Porque él era uno de los capitostes, de los más importantes, si no el que más, del aparato de propaganda y de manipulación del franquismo, de la televisión. ¿Qué tal? ¿Qué tal esto? Bueno, luego está el modelo italiano, donde se hace más o menos lo mismo. Allí hay dos procesos de depuración del aparato estatal mussoliniano. Por una parte, el que hace la guerrilla antifascista por su cuenta, que va buscando y llevando ante tribunales populares a los jerarcas del fascismo y los va fusilando, o bien lo que luego hace el aparato de Estado reconstruido por la presencia aliada. Es curioso que, por ejemplo, se sanciona al rey Víctor Manuel III como colaborador del fascismo italiano y se convoca un referéndum que pierde y por eso se acaba la monarquía en Italia y viene la república. Aquí no hubo nada de eso, no se pidió responsabilidades a nadie. Luego está el modelo alemán, se crea el tribunal de Nuremberg y en él se va llevando a todos los capitostes nazis para que den explicaciones y para que respondan, y se ahorca, y el modelo era el ahorcamiento, se ahorca a cientos de ellos, y a otros muchos se les condena a cadena perpetua, han estado en la cárcel 20 o 30 años. ¿Qué pienso de esto yo? Pues que era una condena justa, habían hecho cosas espantosas, espeluznantes, y era justo, era legítimo, algunos que fueran condenados a la última pena, ya ahorcados, y otros que estuvieran en la cárcel tanto tiempo, es así. Y lo mismo se hace en Japón. Quiere decir que el fascismo japonés, el militarismo japonés fue el peor de todos de la Segunda Guerra Mundial. Si tomamos como baremo cómo trataba a los países que había conquistado, que eran todos asiáticos, cómo trataba a los prisioneros de guerra, cómo trataba a la población civil, fue el peor de todos, el peor. Y sin embargo ahora se nos dice que el oriental es bueno y el occidental es malo. Otra de las demagogias, otra de las cosas horribles que muchísima gente, por no pararse a pensar, se cree. Bueno, pues allí también se hacen unos juicios en Tokio y muchos militaristas y fascistas japoneses son llevados ante tribunales, igualmente son ejecutados. Aquí no hay nada de eso. ¿El modelo español cuál es? El modelo español es perdonar al 100%, no perdonar ni siquiera nada. Se les hace unas cuantas, digamos, acusaciones verbales que no llevan a nada, puramente demagógicas, la mayoría de ellas sin rigor histórico, la gran mayoría puramente hechas para ocultar el hecho cierto que toda la izquierda, estaba salvando al franquismo de procesos similares a los que había habido en países europeos próximos a nosotros. Incluso en Portugal, cuando cae el régimen salazarista, son juzgados, la PIDE, la policía política, de allí también es juzgada, alguna gente va a la cárcel, en enfrentamientos con ellos se mata a algunos miembros de la PIDE, a tiros. Sin embargo, aquí nada, aquí todos los torturadores de la Brigada Político-Social han seguido tan ricamente, quizá de un lugar no muy alejado donde estamos haciendo esta intervención, podemos encontrar a Bill el Niño, por ejemplo, el famoso Bill el Niño, pero también al gitano, por ejemplo, uy, el gitano, qué fama tenía, ¿verdad? O el señor García, todos estos pues tranquilamente tomándose una cervecita y celebrando tiempos pasados. Allí están también, ¿no? ¿Quién ha hecho esto? ¿Quién ha hecho esto? La izquierda lo ha hecho, porque la izquierda es fascista y porque la izquierda es franquista, porque su naturaleza le lleva a unirse con el fascismo de derechas. Entonces, ¿qué es lo que no se toca? ¿Qué es lo que se debía haber tocado? En primer lugar, a los altos mandos militares responsables de la guerra civil. Es decir, no se puede enviar a un país a la guerra civil muy sanguinaria con todo lo que significa eso y salir de rosita. No, se tenía que haber pedido responsabilidades de quienes habían participado en las acciones de la guerra civil y haber, por lo menos a los altos mandos, haberlos, pues, por lo menos juzgado. Entonces no se hace nada de esto, nada. Asesinos, criminales y gentuza de lo peor han podido acabar sus días, incluso algunos todavía viven pues en la cama, pues sin ningún problema, gozando de todo lo que habían expoliado y robado. En segundo lugar, no se toca ni a uno solo de los torturadores, asesinos, torturadores profesionales. ¿Qué profesionales de la tortura eran esta gente? No podéis imaginar, sobre todo la gente joven, no podéis imaginar con qué habilidad, con qué virtuosismo torturaban. Incluso encontraron torturas horripilantes que no dejaban señales para que luego nos llegara algún periodista extranjero y dijera la España de Franco es fascista y se sigue torturando a los antifascistas. No, ellos se aprendieron, por ejemplo, el submarino.
Bueno, ¿qué es el submarino? O el quirófano, pues preguntad a vuestros padres, a vuestros abuelos, y os explican qué son esas torturas tan bonitas, tan elegantes, que no dejaban señales, pero destrozaban a la pobre gente que la padecía, que la padecíamos. En tercer lugar, tampoco se tocó a quienes se habían lucrado con el franquismo. El franquismo creó una clase oligárquica, una clase empresarial, bancaria, financiera, industrial, que vivía de las prebendas del Estado, vivía de chanchullos, de cosas increíbles. Hay varios libros que estudian con mucho detalle y entonces se encuentra que esta gente ganó no miles de millones, sino docenas de miles de millones. Se lo embolsaban y la gente honrada, los industriales, los comerciantes, pues se veían arrinconados y desplazados. Incluso gente que era burguesía media, industriales medios, veían que surgía algún falangista por ahí simplemente porque le besaba el trasero a Franco o a los oligarcas correspondientes, y entonces pues ellos ganaban dinero por cientos de millones y le desplazaban a él de su nicho de actividad, de su nicho de mercado, y tenían que contentarse con las sobras. Esto creó mucha indignación porque además eran personas incompetentes, meros falangistas de camisa azul, que no sabían hacer nada, pero que les bastaba unas firmas, unos papelitos hechos por Franco o por los ministros de Franco para forrarse. Es lógico que toda esta gente hubiera sido investigada, estaba investigada. Hay un libro muy bueno, ahora no recuerdo el nombre, pero que me gustó mucho, en donde va señalando toda la gente que se enriqueció y cómo se enriqueció, entre ellos la familia Franco, porque es verdad que el franquismo tiene propiedades como el Pazo de Meirás y algún otro, pero eso es la calderilla. La familia Franco se enriqueció a través del hermano mayor de Franco, que era Nicolás Franco, que entonces este hombre robaba, a manos llenas, ¿no? A 4 manos, a 6 manos, y entonces esto luego se llevaba a paraísos fiscales, a lugares ocultos, en Suiza y en otro, donde quedaba allí, todavía lo tienen, Por lo tanto, cuando se juega con sacar los restos mortales de Franco o tal, es para no decir, vamos a ver, los nietos de Franco, ¿por qué no se les pide responsabilidades ahora? Porque la izquierda fascista hasta las cachas no quiere hacerlo, todavía se puede hacer, y la gente que se enriqueció con el franquismo, mucha vive todavía, es mayorcita ya, y sus hijos viven, entonces solo habría que crear un tribunal de investigación y que ellos devolvieran el dinero a quienes tanto perjudicaron y se indemnizara a la gente honrada, industriales, empresarios, comerciantes, agricultores, que fueron tan dañados y tan perjudicados por estas manipulaciones, por la manera como se hizo. El final, entre comillas, del franquismo. En Alemania, por ejemplo, aunque aquí se vaciló, pero sí alguna gente que se había lucrado, por ejemplo, produciendo armas para Hitler y equipo militar, pues se le pidieron algunas responsabilidades, se le puso alguna pequeña sanción. Bueno, ahí no fue muy lejos la cosa, pero por lo menos se ahorcó a unos cientos de nazis, que siempre está bien, ¿no? Es algo interesante, la humanidad mejora con estas medidas, ¿no? Luego no se tocó en absoluto el aparato de propaganda del régimen, quienes insultaban a los antifascistas, quienes creaban un clima de terror y pavor, quienes hacían que muchas madres de muchachos que estábamos en la resistencia temblaran porque las televisiones vomitaban amenazas y más amenazas. Ellos están ahí, Juan Luis Cebrián está ahí. Juan Luis Cebrián es un franquista que luego apoya a la izquierda y se convierte en un fascista progresista y de izquierda, en un fascio progresista, como yo digo, y sigue al frente del diario El País, que es nada más el lugar donde se realiza la síntesis entre las dos formas de fascismo. También se podría hacer, ¿por qué no se hace? Ahora que está la izquierda en el gobierno, ¿por qué no se piden responsabilidades al aparato de propaganda del franquismo? Sería entretenido y sería un desagravio a quienes fuimos víctimas de este aparato de propaganda. Pero luego está también los intelectuales. Los intelectuales, claro, que de la noche a la mañana, cuando vieron que el franquismo ya no es su forma, digamos, original, se convirtieron en rojos, en progresistas, era impresionante, cada día como 100, 200 cambiaban de chaqueta impunemente, cambiaban de chaqueta, pero no de corazón y sobre todo no de bolsillo, el bolsillo era el mismo, y ellos se habían comprendido que ahora tocaba fascismo de izquierdas y alianza entre los fascistas de derecha y los fascistas de izquierda. A todos estos intelectuales había que investigarlos. No me refiero a los intelectuales chapuceros falangistas
de principios del franquismo, que eran penosos, que no sabían hacer una O con un canuto, de los años 40, me refiero a los del último franquismo. Hay que recuperar sus textos, hay que leer sus libros y hay que ver que el 90% de la intelectualidad era franquista y luego se convirtió al izquierdismo pues en un visto no visto, ¿no? Luego está la otra sección, otro grupo que hay que pedirle explicaciones, es la sección femenina. La sección femenina, formada en una organización de mujeres, hay que pedir también, bueno, responsabilidades jurídicas. Ellas en femenino hicieron un daño enorme, destruyeron a la sociedad civil de una manera descomunal, eran confidentes y colaboradoras de la brigada político-social de una manera desmedida y cuando llegaba el momento también ejercían a veces la violencia física. Ellas y las beatas, ya sabes que por beata entienden los grupos parapoliciales que actuaban en los barrios y en los pueblos, casi siempre junto al señor cura párroco, al cuartelillo de la Guardia Civil, ya al local de Falange, para perseguir, para intimidar, para acorralar, para denunciar sobre todo a otras mujeres. La especialidad de las beatas, que son las feminazis de entonces, como las feminazis de ahora son las beatas de entonces, pues será agredir a las mujeres. La sección femenina no fue una cosita secundaria, fue absolutamente esencial y tenían 600.000 afiliadas en los años 40 y 50, luego quizá cayó un poco porque a la gente le repugnaba el ambiente que allí había, sobre todo a las mujeres. ¿Y qué eran ellas? Pues quizá había 6.000 jefas, luego había mucha gente afiliada de base, pero muchas mujeres, pero había unas 6.000 jefas, 6.000, 10.000, que se llevaban sueldos fabulosos y se dedicaban a poner a las mujeres al servicio del franquismo. Todas estas también pues se les dio una pensión, se disolvió entre comillas la sección femenina, muchas de ellas se hicieron feministas y ahora son feminazis algunas, y aquí paz y después gloria. Si vosotros preguntáis a vuestros abuelos, por ejemplo, a vuestras abuelas, ¿qué era la sección femenina? Os dirán, eran bolleras. Efectivamente, eran tortilleras. Eso es, eran lesbianas. Y entonces se creó una organización de lesbianas pagada por el régimen fascista de Franco para intimidar a las mujeres, intimidar a los hombres y hacer una política a favor del fascismo tremebunda. Todo esto se tiene que poner en claro, se tiene que esclarecer, se tiene que señalar y no nos van a tapar la boca de ninguna manera, porque la verdad está por encima de todo, el antifascismo es una cosa muy buena y la revolución es todavía más buena. Y luego estaban los países que habían dado apoyo al régimen franquista. En primer lugar, los países musulmanes. Recordar aquel sonsonete de los telediarios del franquismo que decía la tradicional amistad con los países árabes. Si en donde pone árabes ponen musulmanes, entonces pues nada. Como los musulmanes habían ayudado a Franco a ganar la guerra, pues Franco siempre tuvo para ellos una dedicación especial, les abrió mezquitas aquí y entonces les trataba con devoción, muchísima devoción. Y entonces ellos le hacían lo mismo y en las votaciones de la ONU, cuando el régimen de Franco vuelve a estar en la ONU a partir del año, me parece, de 1952, pues son sus aliados incondicionales. ¿Qué os parece? El fascismo y los musulmanes de la mano entonces. Leer los periódicos de la época, incluso hay algunos compendios muy interesantes y lo podéis ver. En segundo lugar está Estados Unidos. Claro, Estados Unidos, el imperialismo yanqui, pues a partir de los acuerdos de 1953 se convierte en valedor y protector del régimen de Franco. De la misma manera que luego se va a convertir en valedor y protector número uno del régimen de los franquistas y de los comunistas que se constituyó con la Constitución de 1978. Y también tendrían que haber sido llevados a juicio las bandas de matones, las jaurías de extrema derecha, que se dedicaban a la violencia con pistolas, con porras, rajar la cara a la gente, etcétera, etcétera, encerrarnos algunos en locales para quemarnos vivos. Sí, yo pasé por esa experiencia. Y entonces pues estaban los guerrilleros de Cristo Rey, el CEDADE, un grupo neonazi temible, antiterrorismo ETA y algunos otros que eran pues los aparatos policiales del franquismo que los armaban y los lanzaban. Siempre es así, igual que ahora sucede con las jaurías de la extrema izquierda que se dedican a amedrentar a la gente por ahí, pues es lo mismo. Son los servicios de contrainsurgencia del ejército quienes mantienen y pagan a toda esta gente. ¿Quién hace todo esto? ¿Quién salva a todos estos que debían de ser sometidos a juicio para que lo que llaman España fuera
homologable con el resto de los países europeos? Pues los salvo, os voy a decir, en primer lugar el Partido Comunista, en segundo lugar el PSOE, en tercer lugar la extrema izquierda española y en cuarto lugar los fascistas gays. Tengo aquí un libro curioso que se ocupa, vamos a ver, os lo voy a enseñar, que se ocupa de la transición del franquismo al nuevo fascismo derecha-izquierda. Y entonces se llama La movida modernosa, crónica de una imbecilidad política, de José Luis Moreno Ruiz. Aquí se señala quién fue el centro, quién desempeñó el mismo papel que Franco tuvo en el franquismo en este periodo, que es Felipe González. Aquí encontramos a Felipe González con la estrella fascista de izquierda de 5 puntas en un ojo, y entonces este libro pues da muchos datos nuevos, interesantes, bastantes de ellos yo no los conocía, pero falla en el análisis, que es una imbecilidad política. La transición fue una imbecilidad política, José Luis. No lo fue. Eso es una versión frívola. Fue un procedimiento por el cual se trituró de muchas maneras, incluido la represión abierta, a quienes creían que había que hacer la ruptura democrática y a quienes creíamos que había que hacer la revolución. Entonces estos dos factores son triturados. Y cuenta algo que yo ya sabía, porque los había visto en acción, pero no con la importancia que cuenta él, que el movimiento homosexual, el movimiento gay, crea pandillas de matones que se dedican a dar palizas por aquí y por allá a gente que no estaba de acuerdo con con lo que se llamó el pacto, no, la reforma. Se llamaba la reforma, es decir, el acuerdo entre los fascistas de derechas y los fascistas de izquierda para repartirse el país. Todos estos gays, matones, fascistas, pues se iban pegando a la gente, y cuenta en algún caso que ciertos otros gays que eran partidarios de la ruptura democrática pues recibieron palizas de muerte, y esto intimidaba muchísimo, ¿no? Porque como los gays, los homosexuales tenían este halo de que, bueno, habían sufrido al franquismo, lo cual ni muchísimo menos es verdad, ya hablaremos de eso algún día, pues entonces la gente se sentía emocionalmente desalmada y a veces tenía dificultades para responder a los puñetazos con puñetazos y a los porrazos con porrazos. Bien, os recomiendo esto, pero no es una imbecilidad política, es una imbecilidad política, pero es muchísimo más que esto. Es cómo se destruye un movimiento popular, unos movimientos populares muy potentes, también por medio de la represión. Había muchísima represión y hay estudios que muestran cómo en muchas manifestaciones, ya establecida la Constitución actual, pues había muertos, había heridos por bala, porque allí iban las fuerzas represivas a disparar contra la gente, etcétera, etcétera, y luego hubo que hacer la parodia esta de el golpe de Tejero para meter todavía más miedo y que quienes se sentían inseguros con el futuro aceptaran la reforma. Bien, entonces claro que no eran solo los gays. El Partido Comunista creó bandas de pistoleros y matones que se dedicaban a apalear a los partidarios de la ruptura democrática, sobre todo a estos, sí, les dio por ahí y les daban palizas tremendas, ¿no? Y nada, y luego se decían demócratas y libertad, libertad, todas estas cosas, ¿no? Pero los otros, cuando les dejaban tirarse en una acera echando sangre por la boca, pues además siempre eran impunes. No recuerdo ni una sola vez que los matones del Partido Comunista ni los matones de los grupos homosexuales fueran, digamos, perseguidos policial y judicialmente. Actuaban impunemente, siempre actúan impunemente, sean de donde sean y cuáles sean sus preferencias sexuales. Los fascistas son siempre fascistas. La resultante de todo esto es que la derecha facha y la izquierda facha se reparten el país. El Estado franquista pacta con la izquierda facha porque a cambio de algo les da muchísimo. ¿Qué les da? En primer lugar, les da los sindicatos y los liberados sindicales, estos 300.000 golfos y golfas que viven sin trabajar y se llevan no solamente el sueldo que consta, sino muchísimos privilegios y prebendas que hacen que a lo mejor el sueldo de lo que no trabajan habría que multiplicarlo por 3. Sí, hay que hacer cálculos económicos muy serios. Ahora ya que estamos en un proceso de enfrentamiento total con los fachas de izquierda, que son los que han hegemonizado la vida política desde el final del franquismo, digamos, versión A, luego ya tenemos el franquismo versión B, que es el actual.
Luego está el 80% de los puestos de profesores y catedráticos, se los queda esta intelectualidad fascistizante, marxista, que se apropian de todo y bueno, pues es un botín inmenso, un poder económico enorme, porque reciben prebendas, privilegios muy, muy fuertes, salarios, emolumentos, pero al mismo tiempo un poder ideológico, un poder cultural enorme. Bueno, cultural es una palabra, ya me entendéis, cultural entre comillas, ¿no? Porque esta gente eran unos perfectos inútiles. Ahora sí juzgamos qué se ha hecho. ¿Qué se ha hecho de esta gente que era tan ampulosa, que creía que con la ciencia del marxismo lo iba a resolver todo? ¿Qué ha salido de ahí? Cuando ya han pasado muchos decenios, no ha salido nada, porque el marxismo es un elemento de castración intelectual de la gente que se suma a ello. Luego estaba la suma enorme de subvenciones y subsidios a los partidos de izquierda, fundaciones, ya he dicho antes los de los sindicatos. Esto muchas veces se canalizaba a partir de los ayuntamientos. Los ayuntamientos pues tenían partidas abiertas, semisecretas o secretas para mantener a todo el aparato de fachas de izquierda que vivía deliciosamente, ha llevado vidas deliciosas. Hay por ahí alguna biografía de cuadros medios del Partido Comunista hace 20 años que explica que llevaban una vida de despilfarro y de lujo y que sus hijos eran unos niños de papá de lo peor, peor. Y bueno, lo que pasa es que esto no quiere que se conozca y siempre están en la semiclandestinidad, cuando no en la clandestinidad y en la persecución. Luego está el poder mediático. El poder mediático no lo sueltan los fascistas franquistas porque lo único que hacen es cambiarle el de fachada, darle una manita de la nueva pintura de color rojo, pero son los mismos. Juan Luis Cebriés continúa ahí, todo su equipo, toda su gente, toda la gente que él preparó bajo el franquismo y toda la gente que él ha preparado para el ejercicio de la desinformación, de la manipulación, de la agresión mediática. Siguen igual, exactamente igual. No han hecho nada en el trío diario El País, Cadena Ser en la radio y La Sexta. Son los mismos. Y si no los mismos, pues sus hijos o sus nietos o la gente preparada por ellos para negar la libertad de expresión y negar la libertad de conciencia, que es la esencia de todas las formas de fascismo. Luego estaba se otorga cantidad de empresas, por ejemplo, muchísimos afiliados al Partido Comunista se forran con las cooperativas de vivienda, es un gran negocio, surgen como setas por todas partes y consiste en lo siguiente: una gente en el plano local afiliadas al Partido Comunista dice que va a ofrecer a la gente de ese pueblo, ese barrio, pues casas baratas. Y entonces estos entregan una cantidad de dinero y luego les dicen que ese dinero no es suficiente, se intenta aclarar qué ha sucedido, resulta que no hay manera de aclarar nada, que allí ha desaparecido una parte muy importante del dinero y que tienen que entregar otra cantidad más si quieren recibir sus casas. Luego, pues al cabo de unos años, se encuentran, cuando en estas cooperativas de viviendas, que son un negocio súper lucrativo, sobre todo en los años 80, con el boom que entonces había de la construcción, pues te encuentras a los gerifaltes de los partidos comunistas que, a mí me sucedió, vas a un lugar allí de forma casual, pasas un sitio donde nunca has ido, porque tienes una necesidad perentoria de entrar en un servicio, y te encuentras allí dándose una mariscada y tomando, no cava, cuidado, champán. Y entonces gente que conoces personalmente, te los encuentras allí haciendo esa cosa tan cerda y tan vil, que eran los de una cooperativa de vivienda, que habían estafado a la gente cantidades inmensas de dinero y por lo visto estaban celebrando la impunidad con que habían actuado. Todo esto está pactado, todo esto se incluía, era la letra pequeña y la parte que no se da a conocer a la opinión pública del pacto Suárez-Carrillos, es decir, del pacto entre el movimiento nacional falangista franquista y el Partido Comunista. Y por supuesto, luego el PSOE se incorpora al pacto y también se incorpora a la extrema izquierda marxista-leninista. Luego está también las parodias hipermultisubvencionadas como Marina Leda. Marina Leda es una parodia que vive de las subvenciones, de los subsidios, de recibir cantidades ingentes de dinero del gobierno andaluz, del gobierno de Madrid, del gobierno luego de la Unión Europea, porque era necesario mantener una ficción de gente ingenua que creyera en eso. Marina Leda hoy es un horror, está manejado por un dictador, está mal de la cabeza, por una persona que lo que necesita es tratamiento médico, y entonces pues esto es lo de aquello de Charles Chaplin, el gran dictador, pues que se suele presentar a dictadores estilo Hitler, Stalin y todos estos como locos. Por favor, hay que salvar a Marina Leda de la persona esta que la
la domina, los amenaza, les obliga a escuchar sermones de horas y horas y, bueno, la gente está sobrecogida, los mantiene artificialmente en la pobreza y luego les da, que ya no les da nada, ¿no? Porque aquello se está desintegrando. Hay una cuestión importante que es necesario considerar. Quienes han creído en Marinaleda, que ha sido mogollón, que pregunten por qué solo hubo un Marinaleda, por qué solo uno, cuando allí la izquierda fascista, es decir, el Partido Comunista, hubo épocas en que consiguió el 20% de los votos. Os lo voy a decir, porque las élites del poder no querían gastarse más dinero. Marinaleda era carísimo, es carísimo. Entonces, claro, si hubiera habido 10 Marinaledas, había que gastarse mucho dinero. Entonces, para el efecto propagandístico y manipulativo, bastaba con una. Y hoy sigue aquello allí, por favor, a ver si hay una revolución popular en Marinaleda contra el déspota, el tirano loco, y entonces ya pues se conquista, aunque solo sea una pequeña parcela de libertad. Luego están las cajas de ahorro. Las cajas de ahorro son entregadas a los partidos y sindicatos de izquierdas que las saquean a placer. Vamos, de ahí la gente entraba con una mano delante y otra atrás y salía en un Mercedes. El caso más característico es este economista de Izquierda Unida, que es la sucesora del Partido Comunista y el antecedente de Podemos, que es José Antonio Moral Sandín. José Antonio Moral Sandín, que ha llegado a estar condenado y no sé si juzgado por el desfalco en Bankia, que entonces se llamaba Caja Madrid, pues él era uno de los jerarcas, de los jefes de Izquierda Unida, que les escribía el programa económico, un catedrático de la Universidad de Madrid de Economía, y entonces este sujeto, que era una completa nulidad intelectual, completa del todo, pues se lucró, robó, expolió, junto con algunos fachas de derechas, y dejaron a Bankia, a Caja Madrid, pues con las cajas vacías, y luego a él pues le pondrán una pequeña sanción de nada, a lo mejor lo obligan a pasar una temporada de descanso en la cárcel, pero en realidad siempre hacen lo mismo. De los miles y miles de sujetos del Partido Comunista, del PSOE, de los grupos de extrema izquierda que expoliaron las cajas de ahorro, pues entonces se coge a una persona para hacer un acto ejemplarizante y se deja libres, pues ¿a cuántas? Yo supongo que ahí, pues miles y miles, sí, quizá 15.000 personas, 15.000 capitostes de la izquierda, pues se hicieron ricos, muy ricos a partir de las cajas de ahorro, ¿no? Luego, claro, en la crisis 2008-2010, las cajas de ahorro se vienen abajo porque las habían dejado vacías y entonces el Estado tiene que acudir al rescate, esto se hace y, bueno, pues nada, pues hasta aquí, ¿no? Luego están los ayuntamientos, que es el específico lugar donde la izquierda facha roba a manos llenas. Los ayuntamientos son su centro. Podemos decir que de la misma manera que la derecha, usa la corrupción para enriquecerse en el plano del gobierno central, luego las comunidades autónomas son fiti-fiti, mitad y mitad, un poquito para la derecha facha y otro poquito para la izquierda facha, y finalmente nos encontramos con que los ayuntamientos son sobre todo el espacio del robo de la izquierda, sin que falten también los ladrones de la derecha. Antes he hablado de la persecución de los movimientos populares en el periodo del final del franquismo, de la transición, y se unía todo. O sea, te podían pegar los fachas de derecha, por ejemplo, los guerrilleros de Cristo Rey, las partidas de matones del Partido Comunista, o bien la policía, o todos a la vez. Si te pegaban todos a la vez, pues claro, ya lo tenían más difícil, ¿no? Y entonces acababas con más chichones y con más heridas. De todos estos fachas tremebundos partidarios de salvar al franquismo, quiero citar a una persona bastante conocida, que es Manuela Carmena. Manuela Carmela forma parte del equipo que asesora, ayuda y colabora con Santiago Carrillo en el Partido Comunista, y son los que establecen la estrategia de llegar a un acuerdo con el franquismo para salvarlo. Por eso, cuando Manuela Carmena sale diciendo que ella es antifranquismo, por favor, ¿cómo se puede llegar tan lejos en la mentira y en la manipulación? Ellos salvan al franquismo, ellos son los que hacen que el franquismo no tenga su tribunal de Nuremberg, con lo cual queda ahí pendiente. Por lo tanto, si montamos un nuevo tribunal de Nuremberg, Manuela Carmena tiene que ir por ser auxiliar y colaboradora del franquismo. Muchísima gente del Partido Comunista y del PSOE tendrían que acudir allí a testificar, y en algunos casos como enjuiciados y encausados por lo que hicieron. Así pues, por favor, un respeto por la verdad, y a cada cual hay que llamarle como hay que llamarle, o sea, facha.
El linchamiento de toda la oposición, de toda la gente, que era bastante en la época, que se oponía a toda esta operación y tal, pues lo hace el diario El País. El diario El País es la máquina de linchamiento, de destrucción de la reputación, de coger el honor de las personas y tirarlos por el suelo. Por ejemplo, lo hacen con García Trevijano. García Trevijano es una persona que no es lo que yo defiendo, ¿no? Es un republicano burgués, liberal, pero él cometió el error gordísimo de defender la ruptura democrática. Entonces, claro, cuando aquello de la ruptura democrática, ¿qué pretendía? ¿Ser el general de Gaulle español? ¿Que a los fachas de derechas y a sus colaboradores se les llevara ante los tribunales? No, no, por favor. Y entonces le hicieron un linchamiento terrible, le sacaron todos los trapos sucios, que es verdad que esos trapos sucios eran verdad, pero nunca se los hubieran sacado el diario El País y las televisiones si él no hubiera decidido apostar por la ruptura democrática. Hace poco que murió García Trevijano y hay que escribir la historia como fue, pero hay que tener valor para escribir la historia, sobre todo la inmediata. Luego los fachas de izquierda crean un grupo parapolicial criminal que es el GAL. El GAL, cuando ven que en el País Vasco la situación se les está yendo de la mano, deciden complementar la represión policial institucional con un nuevo aparato de matanza parapolicial ilegal, entre comillas, porque estuvo hecho desde los aparatos del poder y todo el mundo sabe que lo hizo el gobierno del PSOE, que es el GAL. Entonces el GAL, me parece que son 28 personas, pero realiza muchas acciones, muchos atentados, deja muchos heridos, algunos de ellos mueren posteriormente después de estar muchos meses heridos, y entonces eso origina un terror similar. Pero esto no era nada nuevo. Es curioso y es importante saber que el GAL es el principal grupo parapolicial terrorista del polfranquismo, por decirlo así. ¿Por qué lo crea la izquierda? Porque la izquierda es el principal elemento del fascismo. Hubo otros, por ejemplo el CEDADE, pero el CEDADE no llegó nunca a la violencia, el CEDADE era neonazi, a que llegó el GAL. El GAL era el más y el GAL era el terrorismo fascista de la izquierda. Se refuerza muchísimo el aparato policial, hoy es más policial este país que con Franco, mucho más, simplemente midiendo el número de policías por 100.000 habitantes, que más o menos se ha doblado. Entonces, ¿esto qué es? Pues es más aparato policial hoy, más sociedad policial, ¿no? Y luego se entra en la OTAN entra la izquierda del PSOE, la izquierda del Partido Comunista, dicen que se oponen, pero bueno, para el juego ellos querían desgastar al PSOE, si hubieran estado ellos en el gobierno, lo habían hecho perfectamente igual. Y también se produce el desmantelamiento de la industria, nos convierte en un país de camareros, esa cosa bonita de ser todos camareros, y entonces pues se destruye la industria de aquí. ¿Por qué? Porque la socialdemocracia alemana pide al PSOE que lo haga, financia muchísimo no solamente al gobierno, sino también en concreto a las personas que se enriquecen con ello y se destruye la industria. La resultante de ello es que la gente aquí no encuentra trabajo, ya ni siquiera de camareros, y 2,5 millones de jóvenes tienen que irse a trabajar fuera, lo cual es aterrador, porque si hay poca gente joven y encima se va fuera, ¿qué va a ser de este país? Un país de ancianos, ¿qué futuro tiene? Un país de ancianos inmigrantes, eso es lo que han diseñado aquí los antirracistas, a tanto el antirracismo, a tanto dinero. Y luego, lo último que hace es la creación de la gran empresa multinacional, que eso lo hace la izquierda crea la gran empresa multinacional española que desarrolla el nuevo colonialismo español en Latinoamérica. Eso se hace exactamente bajo la dirección formal de los gobiernos de izquierda de los años 90. Se hace así, según una planificación, surge la gran empresa multinacional. Nos podemos preguntar, ¿solo por dinero colabora la izquierda española con el franquismo? No, había más, muchísimo más. Si se hubiera creado aquí un tribunal de Nuremberg para encontrar qué habían sido los criminales de la guerra civil y de la posguerra, se hubiera localizado que había criminales franquistas y criminales izquierdistas. Entonces se hubiera tenido que juzgar a todos. Por ejemplo, se hubiera tenido que juzgar a Santiago Carrillo, que era un genocida y un criminal que había hecho la que, desde el punto de vista cuantitativo, es la peor matanza de la guerra civil que tiene lugar en Madrid en el otoño de 1936. Esto ellos lo sabían perfectamente, que cuando hubieran movido lo más mínimo para hacer una depuración de genocidas y criminales de guerra en la guerra civil, habrían salido ellos. Claro, no se lo podían permitir porque eran ellos los que querían salvarse. Vamos a ver algunas de las matanzas y carnicerías realizadas por los fachas de izquierda en la guerra civil, que es la matanza del otoño de 1936 en Madrid.
las persecuciones de la disidencia en la zona republicana, que es fascismo puro y duro, algo inaudito, intolerable. En primer lugar, se persigue a las clases populares que se resistían al régimen republicano burgués, que había sido continuador del Frente Populismo. En los primeros meses de la Guerra Civil lo que se hace es seguir persiguiendo, matando a esta gente. Lo hace por un lado Franco, es decir, los fascistas de derecha, y por otra parte el gobierno republicano. ¿Quién es el que lleva adelante esto hasta el extremo? Es don Francisco Largo Caballero, que es del PSOE. El gobierno Largo Caballero, en el otoño de 1936, se forma bajo su dirección, por cierto, contra anarquistas en el gobierno, lo cual indica que ¿qué son los anarquistas a menudo? Simplemente unos fachas también. Entonces es el gobierno Largo Caballero el que tritura completamente toda la resistencia popular, por un lado al franquismo, en el otro bando, y por otro lado al bando republicano. Se les tritura, se les aniquila, y esto lo hace el gobierno de la izquierda. Una vez que han destruido a las clases populares, dan rienda suelta a su locura y desenfreno. Se continúa matando a los católicos, muy a menudo simplemente para robarles, se les roba joyas, dinero o piezas de valor o vestidos, y entonces se crean los centros privados de detención de los partidos políticos. Esto es intolerable. ¿Cómo se puede hacer a una gente, encarcelarla y luego sin garantías? Es decir, tiene que haber unas garantías judiciales, tiene que haber una normativa explícita, una normativa legal, los juicios tienen que ser públicos, las sanciones tienen que ser públicas y las penas tienen que hacerse de una manera regulada. Y entonces, como no había nada de esto, pues simplemente se cogía a la gente, a veces se la llevaba a un centro de detención, se la torturaba casi hasta matarla, y otras veces ni eso. Se la llevaba por ahí a un descampado y se la pegaban 4 tiros. Y esto no se hizo con unos o dos, se hizo con muchísima gente, en las grandes ciudades sobre todo, pero también en los pueblos. Se decía, ¿son fascistas? Sí, son fascistas, o son trabajadores que se os resisten, o son gente que tiene recursos, o son mujeres a las que queréis violar y luego reventar a tiros la cabeza, o son simplemente gente que os disputa el poder. Entonces, primero se mató a los católicos, porque se dijo que eran católicos. No se sabe por qué, no les protegía la libertad de conciencia, pero luego se mató a los anarquistas. Luego se mató a los paumistas, que era un partido marxista, y luego se mató finalmente a los nacionalistas catalanes en Cataluña. Y no se siguió matando a más gente porque ya se acabó la guerra civil. Si se hubiera continuado, pues se hubieran creado un régimen absolutamente totalitario con un partido comunista desbocado, que era estalinista 100%, fascista 100%. Entonces es don Francisco Largo Caballero, el hombre este, quien hace lo peor de la represión de las clases populares y trabajadoras en el bando republicano. Pero luego están, ya os digo, la policía política privada, los centros privados de detención, y lo mejor de todo es que siguen sin pedir perdón, siguen sin reconocerlo. Hay que decir, si yo soy un demócrata, pues entonces soy partidario de la libertad de conciencia, y entonces pues los que fueron asesinados simplemente por ser católicos, o por ser anarquistas, o por ser paumistas, o por ser nacionalistas, no puede ser, porque estas personas habría que castigarlas en todo caso por un delito de actos. La justicia, el derecho, persigue actos, no persigue ideas. Si tienen unas ideas y no han colaborado con Franco, pues nada, no. En todo caso se les puede vigilar un poco, pero no se puede actuar contra ellos. Entonces, mientras ellos no pidan perdón por lo que hicieron y hagan una autocrítica pública y suficientemente completa, no se les podrá considerar, no ya como revolucionarios, que nunca lo han sido, sino ni siquiera como personas respetuosas con la libertad, respetuosas con el individuo y con la libertad de conciencia. No lo son, porque son fascistas. Entonces, pero luego hay algunos personajes de la matanza, como son, por ejemplo, Margarita Nelken, que ella se dedicaba a hacer las listas de la gente que había que asesinar en Madrid, y entonces por Margarita Nelken primero fue del PSOE y luego se pasó al Partido Comunista, y ella pues era una asesina vulgar y corriente, con la habilidad que no se manchaba la mano. Ella no era como el Che Guevara, que mataba a la gente en su propio despacho, con su propia pistola. No. Ella tenía allí su policía política y los mandaba a detener gente, a quedarse con el valioso, a robar lo valioso, a robar los expoliados y luego matarlos. Ella solo tenía una lista y ponía una crucecita al lado de los nombres. Luego está Manuel Azaña, que él sabía todo esto, es un totalitario,
Ya he dicho antes que Eleno Saña le hace en un libro una semblanza perfecta con un totalitario, un liberal fascista, un fascista liberal, que él conocía todo esto y no movió un dedo por evitarlo, por imponer un poquito de orden, por impedir que gente inocente, simplemente porque pensaba de una manera u otra, porque tenía esta o la otra religión, fuera asesinada. Luego está las matanzas dentro del ejército republicano. El ejército republicano en la guerra civil tenía muchísimos desertores, sobre todo en Cataluña la deserción dicen que llegó a ser más del 20%, pero también en las áreas de Andalucía, en La Mancha, y lo que se hizo fue establecer una justicia violentísima, de tal manera que se exigió a los oficiales del ejército republicano que mataran sobre el terreno, es decir, sin juicio ni nada, a quienes eran desertores o quienes no tenían una moral de combate. No la podían tener porque ellos sabían que el ejército republicano había reprimido a sus familias, sobre todo los provenientes de familias campesinas, odiaban cordialmente a la Segunda República, al Frente Popular y a los partidos de izquierda. Y cuando eran reclutados a la fuerza se resistían. Entonces aquí está Enrique Lister, este horrible monstruo stalinista, que fue el jefazo supremo del ejército republicano y pues acudía a un terror ilimitado sin tener en cuenta ni siquiera el Código de Justicia Militar, que también introduce algunas garantías para que la gente no sea simplemente linchada y asesinada. Nada. Luego volvemos al periodo de los maquis. A los maquis se les han presentado como construidos por el Partido Comunista y menos por el PSOE. Esto es completamente falso, completamente falso. El maquis fue una acción popular espontánea de resistencia al franquismo. Y entonces, ¿qué sucedía? Que allí donde se metía algún militante del Partido Comunista para dirigir y mandar y no se admitía, si allí los comunistas eran un núcleo tan pequeño, que era lo normal, que no tenían fuerza suficiente, entonces lo que hacían para vengarse de quienes se les resistían era chivatear a la Guardia Civil donde estaban las bases de operaciones, los lugares de abastecimiento. Es curioso leyendo libros sobre el maquis, yo he leído muchos, que están escritos muchos por gente del Partido Comunista, que tenían que tapar la verdad. Dicen, bueno, pues la Guardia Civil cayó súbitamente sobre este campamento y mató a los 21 que allá había, o 20 y tantos, o no sé qué, o iban por el monte y de repente se encontraron que estaban siendo tiroteados por la Guardia Civil, o por gente falangista, o por estos, ¿no? Entonces, lo que no te dicen es que eran los miembros del Partido Comunista los que denunciaban a la Guardia Civil a aquellos sectores populares que no querían dejarse dirigir y dejarse mandar por estos fascistas de izquierda. Por lo tanto, la historia del maquis hay que reescribirla. En algunos casos fueron ellos mismos, fueron los mismos dirigentes y capitostes del Partido Comunista que mataron a otros, bien porque fueran disidentes o bien porque ellos querían un maquis, una guerrilla popular, no una guerrilla controlada por la izquierda. Entonces aquí hay un gran trabajo de investigación para hacer estas averiguaciones de docenas y docenas de casos en los cuales la guerrilla fue muy útil, la guerrilla antifranquista, porque paró, sobre todo en el campo, lo peor de la venganza del fascismo. Los franquistas se lo pensaban dos veces antes de expoliar, robar, detener y torturar, porque sabían que los que lo hacían podían recibir una visita del maquis y entonces eso les paraba. Y les paraba para imponer leyes terribles contra el campesinado, leyes destructivas, leyes confiscatorias. E incluso cuando estas leyes salían de los ministerios madrileños no se aplicaban en muchísimas zonas por miedo al maquis. Entonces fue algo legítimo, algo bueno, que fue destruido fiti por la Guardia Civil y por el Partido Comunista. Y eso es la verdad. Y como digo otra vez, estoy dispuesto a discutir esto horas y horas con cualquier facha de izquierdas que lo niegue con documentos en la mano. Allí donde la guerrilla se le resistía, el Partido Comunista se los liquidaba. Y cuando ya ellos lo dirigían, pues es que la gente huía, porque no estaba acostumbrada a los procedimientos totalitarios, autocráticos, falta de respeto por la libertad de los demás, que son específicos de la izquierda. Y así se ha construido la sociedad actual. El maquis ya en los años 50 pues ya hace sus últimas acciones y ya desaparece. La situación actual, pues, ¿cómo la definiríamos en lo político? No ha habido ruptura, no ha habido depuración del aparato franquista, del aparato económico, de toda la gente que robó y que empobreció al país con sus corruptelas y sus negocios fraudulentos. No ha habido nada de esto y, por lo tanto, estamos en un régimen semifranquista, semifascista. Un régimen en que unos y otros se han repartido el poder y, por lo tanto, hay que plantear que esto no es ni siquiera un parlamentarismo, es un semifascismo.
Hay unas expresiones clarísimas de cómo estamos en un semifascismo que cada día se está fascistizando más. Este el lado fascista, está prevaleciendo. Por ejemplo, la ley de violencia de género, que es una ley específicamente de la sección femenina falangista y en la cual pues, se establecen todas las categorías específicas del derecho fascista. Es decir, imposibilidad de una defensa, imposibilidad de investigación de los hechos, eliminación de la presunción de inocencia, negación de la igualdad ante la ley de las personas, todo esto aparece ahí y esta ley pues es una ley de terror, una ley para intimidar a la población, en primer lugar a los hombres, pero en segundo lugar a las mujeres que son madres, que son hermanas, que viven en un sobresalto permanente cuando ven que sus hijos tienen relaciones con otras mujeres que en cualquier momento pueden poner una denuncia o pueden alguien por ahí poner una denuncia por ellas, porque ya sabéis que incluso la ley permite que alguien, un tercero, ponga una denuncia de que una mujer está siendo maltratada y entonces pues aunque la mujer lo niegue rotundamente, no vale nada, porque la palabra de la mujer no vale nada en la ley de violencia de género, ya que se las tiene simplemente como niñas que no tienen madurez para saber lo que quieren. Esto es el peor machismo, ciertamente, pero así estamos. También el franquismo era machista y el régimen actual lo es también. Luego está la persecución de los revolucionarios, una persecución permanente, constante, una hostigación, una marginación que por ahora se diferencia un poquito del régimen de Franco, claro, no nos crujen a palos, pero quizá no tarde mucho en llegar eso, ¿no? Entonces el terror antirrevolucionario sigue estando ahí en un grado todavía bajo, es un terror de baja intensidad, pero me temo que va a seguir subiendo y, bueno, pues aquí estamos y encima, pues, bueno, se nos amordaza, se nos impide hablar. Luego tenemos la modernización y la actualización del fascismo. El fascismo de los años 30 y 40 es vetusto, es antiguo, y ahora hay un nuevo fascismo, que es lo que llamamos la ideología de género, que es la ideología fascista más potente, la ideología del LGTBI, el lío laberíntico, que es un fascismo total. Todos tenemos que ser LGTBI, todos tenemos que ser de género, no se puede disentir, no se puede discrepar, no se puede tener otra opinión y, por supuesto, si la tienes te la juegas, porque te sancionan y te persiguen. Bueno, pues esto es así y la consecuencia de todo es que no se hizo la transición al parlamentarismo por medio de una depuración del aparato estatal en las condiciones que yo he dicho, pero se puede hacer. ¿Quién lo va a hacer? La izquierda no, porque ellos serían los primeros. ¡Qué horror! Si tuviera el PSOE que explicar las andanzas de Largo Caballero en la Guerra Civil, y si tuvieran que hablar de los centros de detención privada, que algunos de los matones que estaban allí viven todavía, de los asesinos de estos centros de detención, de los ladrones, de los violadores del PSOE en estos centros, entonces, no, quita, y entonces tuvieron que reconciliarse los unos a los otros contra el pueblo, contra las clases populares. Bueno, así están las cosas, nosotros vamos a seguir en el combate, vamos a seguir en la lucha antifascista y en la lucha revolucionaria. Hasta luego, amigas y amigos.